La familia de Nemesio Rubén Oseguera El Mencho inició el trámite formal para reclamar el cuerpo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, al tiempo que sus dos escoltas detenidos durante el enfrentamiento del domingo fueron ya trasladados al penal del Altiplano en el Estado de México. Ahí están estos dos escoltas que fueron detenidos. No sabemos muy bien en qué momento fueron detenidos, cómo, no se dio mayor información. ¿Por qué? Porque había otros dos que iban con el Mencho, que se supone que estaban heridos. Estos que fueron trasladados anoche se veía que estaban bien de salud, por lo menos eso es lo que se veía. Por otra parte, fueron hoy, esto es más importante, los funerales de los soldados y miembros de la Guardia Nacional que fallecieron en los enfrentamientos del domingo. Qué bueno que el Estado mexicano haga un reconocimiento a quienes son las verdaderas víctimas en los cuerpos de seguridad de estos enfrentamientos. El cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, fue reclamado este miércoles por un representante jurídico de sus familiares. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el escrito solicita la entrega de los restos mortales de quien fuera el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Para concretar el proceso, el representante social agotará todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega. El Mencho fue detenido y abatido el domingo en Tapalpa, Jalisco, junto con dos integrantes del cártel. También se informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, formuló imputación en contra de Andrés N. y Genaro N. por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Una vez que se expusieron los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso, el Ministerio Público obtuvo de un juez de control prisión preventiva oficiosa contra ambos individuos. Al concluir la audiencia, ambos sujetos fueron trasladados durante la madrugada de este miércoles al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos dio como oficial el deceso del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La DEA retiró la recompensa de $15 millones que ofrecía por el capo, mientras que en su ficha de búsqueda lo clasifica como fallecido. De esta manera deja de figurar como fugitivo armado y peligroso en la lista de los más buscados. En tanto, la Embajada de Estados Unidos en México levantó todas las restricciones impuestas a su personal, luego del operativo para capturar al Mencho. La sede diplomática y los consulados reanudaron actividades con normalidad en todo el territorio mexicano. También confirmaron la reactivación de los vuelos habituales. Este miércoles continuó la entrega de los cuerpos de elementos de la Guardia Nacional fallecidos tras los ataques del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de concluir los procesos de identificación forense, los féretros comenzaron a ser trasladados a sus entidades de origen, donde realizan velaciones y ceremonias con honores. En la Ciudad de México, al menos 3 integrantes de la Guardia Nacional fueron despedidos con honores en la funeraria de la Secretaría de la Defensa Nacional dentro del complejo militar. Las cifras oficiales señalan que la escala de violencia dejó un saldo de 25 guardias nacionales muertos en distintos puntos. A nivel estatal también se confirmó el caso del sargento segundo Martín Alfonso Chay Xiu, originario de Campeche, cuyo cuerpo fue entregado a sus deudos. También se reportó la llegada a Villahermosa, Tabasco, de los cuerpos de 2 elementos del ejército mexicano. Gracias te doy, Señor, por permitirme estar aquí, porque cuando estoy aquí me siento más cerca de ti y sé que puedo arrojarme al campo de batalla sin temor a morir. Y si he de morir, es porque tú así lo has permitido. El número de víctimas de las fuerzas de seguridad, de Guardia Nacional sobre todo, todavía no terminan de estar confirmados. Es un número muy alto. Así todos saben, evidentemente es un número muy alto. Hubo quienes murieron en los enfrentamientos ahí en Tatalpa, hubo muchos que murieron en varios de los rafagueados, atacados en estos eventos que se dieron en distintas ciudades del país. Hay muchos capítulos que se deben
analizar. Se debe analizar, comenzar a revisar el armamento, no el armamento de los cuerpos de élite que están muy bien armados en el Ejército, en la Guardia Nacional, en la Marina, pero sí el armamento de los guardias nacionales que están recorriendo el país, porque en ocasiones pueden estar en inferioridad armamentística respecto a grupos criminales, sobre todo cuando se producen eventos de estas características. También es necesario quizás que haya mayores equipos. Estas víctimas son hombres, mujeres que murieron defendiendo a la sociedad, luchando contra los criminales y peleando por usted, no nos engañemos, pero entonces, precisamente por eso, hay que comenzar a revisar que estén en mejores condiciones. Se pide que los países tengan un 3% del PIB aproximadamente que gasten en seguridad y defensa. Nosotros no invertimos, porque es una inversión, no un gasto, ni el 1% del PIB. La cifra es bastante menor, creo que es 0.36% del PIB. Estamos muy abajo de lo que un país con los desafíos de seguridad que tiene deberíamos invertir. Quizás si se invirtiera menos en otras cosas que no son necesarias, se podría invertir en seguridad y en los hombres y mujeres que la garantizan. Pero bueno, ahí están las cosas. Pero además de todo, hay cosas tan importantes en el país donde se tiene que invertir más dinero, no en estas obras faraónicas que ni siquiera le regresan nada a la sociedad. Como bien dice Jorge, por ejemplo, para darles mejor armamento a nuestros militares, a nuestra Guardia Nacional, vemos también de alguna manera que tengan el reconocimiento de la sociedad, porque la misma sociedad muchas veces los minimiza en Estados Unidos o en otros lugares donde está esta cultura, donde realmente se les agradece a nuestros soldados todo lo que nos cuidan. Cuando empieza un partido de cualquier fútbol, de béisbol, les dan las gracias a las Fuerzas Armadas. Eso es algo que tenemos que hacer hoy, darle las gracias a las Fuerzas Armadas. Y lo decía antier en este espacio, y decía, muchas veces te dicen es culpa del gobierno por ir en contra de estos criminales, y entonces se pulveriza y entonces se genera la violencia. No nos confundamos, no nos equivoquemos. Cártel Jalisco Nueva Generación genera muchísima violencia, está cooptando a muchos niños y niñas para tenerlos en sus filas. Son los que extorsionan, los que manejan la trata de personas, los que realmente están lacerando a la sociedad, Jorge. Sí, y hablando de apoyos, hay que tener también un punto. No lo olvidemos, ya lo vamos a analizar. Las pensiones, los apoyos, lo que van a recibir las esposas, los hijos, las madres de estos guardias nacionales, soldados oficiales que fallecieron el domingo, que fallecen cotidianamente en este tipo de enfrentamientos. Irving Pineda, nuestro compañero Irving Pineda, nos muestra cómo fue el intento de fuga del Mencho, el enfrentamiento, su captura ya herido ahí en Tatalpa. No solo fue la cabaña del Country Club la que utilizó el jefe del cártel Jalisco, Nemesio Ceguera, durante sus últimas horas de vida en Tapalpa. Cuando el ejército le cayó, en esta cabaña donde quedan el Salmo 21 escrito a mano y el tinte para canas, su equipo de seguridad intentó que escapara por otra cabaña contigua al conjunto habitacional. Ahí, una camioneta quedó rafagueada. Si revisamos un poco más de lo que ocurrió aquel domingo fatídico y aquel domingo donde el cártel Jalisco mostró su poderío y su furia, pues son algunos elementos. Miren, por ejemplo, podemos ver indicios balísticos por acá. Aquí había pues un cartucho de una arma calibre 50. Hay unos pedazos de chalecos antibalas, inclusive este chaleco antibalas pues tiene sangre, ahí como lo podemos notar. Los enfrentamientos siguieron por esta calle empedrada, más o menos 1,500 metros, hasta que alcanzaron las cabañas del Club Campestre La Loma, donde el capo también pasaba sus días junto con su equipo de seguridad. Y esta cabaña, que también servía como punto de reunión con el círculo de seguridad de Nemesio Ceguera, también tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe,
de San Judas Tadeo, pero lo que pudimos apreciar es la presencia de estas botas tácticas, estas botas que habitualmente utilizan los militares. Aquí hubo una nueva refriega, un nuevo enfrentamiento de las fuerzas del orden de México, así como de los sicarios del Cártel Jalisco. Inclusive la Fiscalía General de la República realizó un peritaje a esta camioneta donde queda todavía huellas de sangre. También en esta escena donde se escucharon los balazos, inclusive metros más adelante hay casquillos percutidos. Está también una moto nueva, había varias motos nuevas, nos indican justo en esta zona. Y luego el enfrentamiento continuó a lo que dicen los pobladores, es el monte, y ahí habría aterrizado una aeronave del ejército mexicano, que es la misma aeronave que sacó al Mencho con destino primero a Morelia y luego a Ciudad de México. Mientras eso ocurría, a 25 kilómetros del epicentro del operativo, en el municipio de Chiquilistlán, enclavado en la Sierra Mula, sicarios colocaban zanjas para impedir el paso del ejército. Este miércoles el único camino para llegar a ese municipio fue por esta de tierra y junto a cabañas que estarían ligadas a la organización delincuencial. Irving Pineda, enviado Azteca Noticias. Bueno, y mientras tanto, ayer en el mensaje del Estado de la Unión de Donald Trump se atribuyó la caída del Mencho el propio Donald Trump, y hoy en la mañana la presidenta Sheinbaum reiteró que fue una operación realizada exclusivamente por fuerzas mexicanas, más allá de la colaboración de inteligencia que proveyó la Unión Americana. Ambos mandatarios hablaron aproximadamente unos 8 minutos por teléfono, así lo confirmó la presidenta Sheinbaum. Y bueno, de una visita de la presidenta Sheinbaum a Estados Unidos aún no hay noticias. La buena noticia es que Trump ha reconocido que el tráfico de fentanilo desde México hacia los Estados Unidos se ha reducido en un aproximado de un 56% el año pasado, y bueno, eso sin duda va a disminuir también las muertes. Really large parts of Mexico have been controlled by murderous drug cartels. We've also taken down one of the most sinister cartel kingpins of all. You saw that yesterday. In January. Sin reparo es como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adjudicó a su administración el abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes. Esto ocurrió mientras el mandatario pronunciaba su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos. The flame of liberty and independence still burns in the heart of every American patriot, and our future will be bigger, better, brighter, bolder, and more glorious than ever before. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la operación en relación a El Mencho fue realizada por fuerzas de seguridad mexicanas, aunque detalló que sí hubo un apoyo previo de inteligencia por parte de los Estados Unidos. Durante el discurso del Estado de la Unión, Donald Trump se refirió en varias ocasiones al combate al narcotráfico, una de las estrategias insignia durante su segundo mando al frente de los Estados Unidos. That's why I designated these cartels as foreign terrorist organizations, and I declared illicit fentanyl as a weapon of mass destruction. Trump también destacó que hubo una reducción considerable del tráfico de fentanilo hacia su país en el primer año de su administración. The flow of deadly fentanyl across our border is down by a record 56% in 1 year. En los últimos meses, los gobiernos de Estados Unidos y México han trabajado en conjunto para combatir el narcotráfico en la región de América del Norte. Incluso, la presidenta Sheinbaum confirmó que hace 2 días sostuvo una llamada de aproximadamente 8 minutos con Donald Trump, en donde hablaron sobre la situación de seguridad en el país luego del abatimiento del Mencho. La mandataria mexicana también señaló que el gobierno federal se mantiene trabajando junto a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos para determinar los alcances internacionales del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque fue cuestionada, la presidenta descartó tener planes sobre una próxima reunión oficial con Donald Trump.
Bueno, y mientras tanto, la directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de los Estados Unidos, Sarah Carter, y el embajador estadounidense Ronald Johnson se reunieron con mandos militares y de seguridad mexicanos en su red de la red social X, la SAR Antidrogas. La señora Carter indicó que en el encuentro los felicitaron por el exitoso operativo contra el Mencho, líder de esta organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación, responsable del tráfico de drogas ilícitas a Estados Unidos y de amenazar la seguridad nacional de México y de los Estados Unidos. Por su parte, el embajador Johnson también reconoció al Gabinete de Seguridad de México por el gran golpe contra el narcotráfico y además de la muerte del líder del Cártel Jalisco, resaltó las casi 2 toneladas de metanfetaminas y 53 kilogramos de fentanilo asegurados en el operativo. Entre los asistentes se encontraba el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que de esa forma, con esas reuniones, festejó hoy su cumpleaños. Felicidades para Omar García. Pues, muchas felicidades al secretario de Seguridad Ciudadana. Y hoy se presentaron las principales líneas de la propuesta de reforma electoral. Se propone una reforma que centralizará aún más el poder, lo concentrará, acabará o limitará por la representación proporcional y va a detonar también la censura. No es una propuesta que impulse el pluralismo, en realidad lo que está haciendo es restringiendo e incluye inclusive muchos riesgos importantes para la libertad de expresión. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa de reforma electoral, sin que Morena y aliados, el PT y el Verde, llegaran a un acuerdo. Consta de 10 puntos, algunos de ellos son un riesgo para la democracia. Adiós al PREP. Se elimina el programa de resultados electorales preliminares. Esto compromete el resultado de las elecciones porque los ciudadanos siguen en tiempo real los resultados, dando certeza a las elecciones. Censura. En la reforma electoral se contempla la censura a redes sociales, bajo el argumento de combatir bots o fake news. El gobierno tendrá la capacidad de eliminar en tiempo real lo que consideren falso. Adiós a plurinominales. Una amenaza a la representatividad. Las minorías políticas no tendrían presencia legislativa. La Cámara de Diputados conserva sus 500 integrantes, todos electos por votación directa. Se acaba la representación proporcional. El Senado quedará con 96 integrantes de 128 que son actualmente. Tijerazo al árbitro electoral. Se plantea pasar tijera al INE. Uno de los golpes será eliminar la permanencia de las 300 juntas distritales del instituto, lo que pondría en riesgo la imparcialidad con la que debe conducirse el árbitro electoral. Todos queremos una democracia más barata, pero no una reforma que lo único que hará es darle más poder al poder. Azteca Noticias. Bueno, si esta reforma electoral pasa, que parece que no va a pasar porque los aliados, tanto el PT como Morena, el PT como el Verde no lo van a permitir, sería una tragedia porque, sin lugar a dudas, que haya alternancia en este país, que nosotros como ciudadanos podamos decidir quién queremos que nos gobierne, va a ser prácticamente imposible. Y mientras tanto, la ciberseguridad del país sigue siendo vulnerada un día sí y el otro también. Un hacker explotó el chatbot de inteligencia artificial de Anthropic PBC para llevar a cabo una serie de ataques contra agencias del gobierno mexicano, lo que resultó en el robo de una gran cantidad de información, posiblemente de usted, fiscal y electoral, toda confidencial. Sí, la actividad comenzó en diciembre. Mire, se prolongó durante aproximadamente un mes. Se hablaba del hackeo, pero no sabíamos que había durado un mes. En total se robaron, es una cantidad enorme, 150 gigabytes de datos del gobierno mexicano, incluyendo documentos relacionados con 195 millones de registros de contribuyentes del SAT, así como registros de votantes, credenciales de empleados gubernamentales, archivos del registro civil. Si a usted le comenzaron a llegar anuncios falsos del SAT pidiéndole que renueve cuentas o que se comunique a algún teléfono, tome todas las precauciones porque devienen de este brutal hackeo que recibió el gobierno mexicano y que demuestran que estamos muy, pero muy atrás todavía en el ámbito de la ciberseguridad. A través de un chatbot de inteligencia artificial,
un ciberdelincuente efectuó una serie de ataques en contra de dependencias del gobierno mexicano, en los que se sustrajeron 150 gigabytes de información confidencial. De acuerdo con una investigación de la agencia Bloomberg, los organismos afectados por el ciberataque fueron el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Nacional Electoral y gobiernos estatales como el de la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. También se reportaron intrusiones en el Registro Civil de la Ciudad de México y el Servicio de Agua de Monterrey. Los reportes indican que un usuario al que no se ha logrado identificar habría utilizado la inteligencia artificial de un chatbot de Anthropic y escribió instrucciones para que éste actuara como un hacker de élite para detectar las debilidades en los sitios gubernamentales y buscar formas de automatizar el robo de datos. El hackeo habría comenzado en diciembre y duró aproximadamente un mes. Entre la información sustraída estarían 195 millones de registros de contribuyentes, datos de los padrones electorales del INE y credenciales de empleados, entre otros. Hace un par de semanas se dio a conocer otro ataque cibernético al SAT, al IMSS y a Morena. La intromisión habría ocurrido a finales de enero y derivó en la filtración de 2.3 terabytes, dejando al descubierto fallas estructurales en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en un contexto marcado por la baja legislación, limitada inversión tecnológica y una alta rotación de proyectos y administraciones. En diciembre del año pasado, el Gobierno de México formalizó la Política General de Ciberseguridad para la Administración Pública. En teoría, el acuerdo estableció los protocolos de seguridad de la información pública y definió el papel de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Pero hasta el momento no parece estar dando resultados. En el ámbito privado, de acuerdo con una encuesta de Kaspersky a responsables de seguridad digital, el 45% de los líderes de empresas en México reconoce que no sabe cómo priorizar sus inversiones para proteger sus datos, redes y sistemas. Además, el 66% de las organizaciones no cuenta con un calendario regular de evaluaciones de riesgo y solo revisa su postura de seguridad cuando ocurre un incidente o aparece una alerta externa. Esto coloca a la mayoría de instituciones y empresas en un modo reactivo frente a un entorno donde los ataques son más frecuentes y demuestra que nos encontramos en un entorno de debilidad institucional en materia digital, lo que amplifica el impacto y la exposición de datos sensibles de millones de personas. Azteca Noticias. Esto puede resultar muy técnico, pero en realidad el resultado de todo esto es que usted está cada día más inseguro y cada día puede ser extorsionado, robado de formas diferentes. ¿Por qué? Porque no hay protección de nuestros datos personales. Se piden registros y registros y no se protegen esos registros. En Cuba los alimentos escasean, las bodegas están vacías, las tarifas de comunicación son impagables y los cortes de energía son constantes. El régimen controla el país y calla a quienes denuncian la crisis. Esta es la segunda parte del reportaje que le presentamos ayer realizado allá en Cuba. Con los primeros rayos del sol en La Habana, este joven conductor de taxi-bicicleta nos lleva por la ciudad para ser testigos de las filas en las panaderías y de las montañas de basura. Los taxis bicicletas son prácticamente el medio de transporte más demandado ante la escasez de combustible. La vista en este trayecto que emprendemos evidencia la crisis en la isla. El control en Cuba comienza por el estómago. Los pocos alimentos que se encuentran es lo que el Estado hoy puede ofrecer en medio de la crisis. Vamos, 50 cabezas por 1.000 pesos. ¿Puedo verla? Sí, sí. Aquí dicen la cantidad de personas, ¿ves? 7 personas, la edad de los que cumplen. Y aquí entonces te dice los productos que puedes comprar. La histórica libreta de abastecimiento, creada en 1963 para garantizar la distribución de comida, desde hace décadas es un símbolo de escasez. Dicen en las redes que tienen de todo, pero si tuvieras de todo en abundancia no se hicieran las filas. Como pudieran ir las personas a demás lugares, pero como no tienen poco, por eso es que las personas hacen filas. Eso no tiene horario, es una cosa inestable. Este joven nos muestra las bodegas de abastecimiento. Esta es la libreta de abastecimiento. La famosa libreta. La libreta, mira, gracias. Esta es la libreta de abastecimiento y estas son las bodegas.
Que ya estás viendo, casi no hay nada, ¿eh? Todo está en déficit. Ay, verdad, no hay nada. Y cuando el hambre provoca protestas, el Estado intenta apagar la voz de los ciudadanos. La empresa de telecomunicaciones ETEXA impone tarifas inalcanzables para el salario mínimo que pocos pueden pagar. Te voy a enseñar el precio de los paquetes. Ahí entonces los datos extra, mira, 3 gigas te sale en 3.360 pesos. Cuando un salario te expliqué que es de 2.500 pesos. El gobierno corta la red por completo durante los apagones masivos o cuando estallan manifestaciones. Tú con la 4G, ¿sabes? Normal, no te llegan los mensajes. Tienes que ponerle en modo avión y quitárselo hasta ver si te quiere coger internet. Donde el poder no se comparte ni se cuestiona, y sí, estoy hablando de Cuba. Por eso aprenden a mirar al pueblo como masa, no como personas. Las voces críticas son silenciadas tal como ocurrió con los autores del podcast El Cuartico, que sin insultos y con un lenguaje cáustico, criticaron a la revolución. Se echan muchos años, muchos años. Dicen que es un país libre de expresión, pero en realidad no lo es. ¿Entiendes? Es como que es para ustedes, para que sepan que ustedes tienen la información de que Cuba es un país libre, pero nosotros que estamos, como se dice, adentro del monstruo, se sabe que no es verdad. En Cuba, el Grupo de Administración Empresarial, GAESA, una entidad militar, controla más del 70% de la economía y el 95% de las finanzas nacionales, según Java Consulting Group. El poder político y militar controlan la madera económica de un país sumido en la escasez y la incertidumbre. Rodrigo Lema, La Habana, Cuba. Azteca Noticias. Bueno, una felicitación muy importante a nuestro compañero reportero Rodrigo Lema. Hacer ese trabajo en Cuba es heroico, Jorge. Sí, y no es nada fácil. Vamos a seguir con estos reportajes la semana próxima. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Buenas noches. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.